Sea santificado, glorificado, bendecido el nombre de nuestro Señor y Dios, Jesucristo, de nuestro Salvador y Rey, y agradecido siempre en el nombre de Jesús por poder escudriñar su palabra y seguir creciendo en el conocimiento de Dios y hallando en su palabra vida eterna y vida abundante en Cristo Jesús. Les bendecimos en esta hora, agradecemos al Señor por la presencia de su Espíritu Santo, lo invocamos en este lugar en donde estamos compartiendo su palabra y en cada uno de sus hogares y en donde quiera que estén escuchando, sea la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo contigo, para que estemos en comunión con Él y seamos enseñados por la unción del Espíritu Santo y seamos guiados a toda verdad por el Espíritu de verdad. En el nombre de Jesús, Señor, presentamos esta escuela de crecimiento espiritual, sea para gloria de tu nombre y para que tu pueblo sea edificado en el conocimiento de Jesucristo. Bien, pues esta escuela de crecimiento espiritual corresponde al jueves 15 de febrero del 2024. Estamos en Ezequiel capítulo 28. Recuerda que nos faltó estudiar, después de haber visto los 3 capítulos que hablaban de Tiro, esta parte final de Sidón. Esto vamos a estudiar el día de hoy. Tenemos por título: Dios es glorificado en sus juicios. Repito, Dios es glorificado en sus juicios. Esto se encuentra basado en Ezequiel 28:22, que dice lo siguiente: Ezequiel 28:22. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios, y en ella me santifique. Bien, pues vamos a ver precisamente esto, como Dios cuando manifiesta sus justos juicios, por medio de ello es glorificado y se santifica en todo esto. Vamos a entender qué significa el que es glorificado y santificado en sus juicios. Y tomamos precisamente esta base de Ezequiel 28 del 20 al 26 y acompáñame a leerlo, por favor. Dice la palabra de Dios así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella, y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová. Bien, tenemos la oportunidad en esta ocasión de estudiar respecto de esta ciudad de Sidón. Usualmente en las profecías aparece mencionada junto con Tiro, pero hoy pues tenemos la oportunidad de escudriñar un poquito más respecto específicamente a lo que es esta ciudad y a lo que proféticamente representa. Y pues miramos que hay juicios más extensos en muchos profetas, como Isaías, como Amós, como Jeremías y el propio Ezequiel, de naciones como Egipto, como Edom, Moab, los hijos de Amón, los filisteos. Pero en esta ocasión vamos a pues tomar este enfoque con Sidón, y verás que hay mucho también que aprender respecto a lo que está profetizado de esta ciudad. Bien, y pues tenemos aquí pues un subtema o el tema con respecto a Sidón, y de acuerdo a lo que está escrito ahí en el versículo 24, Sidón, espina desgarradora, y aguijón que da dolor. Bien, vamos entonces a entender y a desglosar todo esto. Vámonos al versículo 20, donde leímos ahorita. Vámonos en orden de estos versículos. Dios envía palabra a través de Ezequiel, a través de su siervo, diciéndole que ponga su rostro hacia Sidón. Recuerda, siempre insisto en ello, que en estas profecías Dios le mandaba hacer esto. Lo hizo contra los montes de Jerusalén, lo ha hecho contra otras ciudades.
pero Ezequiel pues estaba en Babilonia, ¿verdad? Pero Dios le dice, pon tu rostro hacia donde está ubicada esta ciudad. ¿Dónde estaba Sidón? Sidón es una ciudad y puerto al norte de Tiro. Si tú escuchaste la vez pasada dónde está Tiro, pegada al mar Mediterráneo, al norte de la zona de los filisteos y del primer territorio de Dan, pegado a las tribus que están en la costa, hacia Neftalí, hacia Aser. Ubicamos Tiro desde la vez pasada. Sidón está un poquito más al norte de Tiro, pero está ahí pegado también a la costa. Entonces, por eso es una ciudad, pero también es un puerto al norte de Tiro. Ahorita veremos algunas características precisamente de Sidón un poquito más adelante, que no solo nos darán un contexto histórico, geográfico, sino nos darán también entendimiento del mensaje profético que está aquí hablado. Pero bueno, que sepas que era una ciudad en un sentido similar a Tiro, en cuanto a que era una ciudad porteña y pegada al mar, y pues veremos cuáles eran también sus actividades. Claro que tenían que ver también con el asunto marítimo, como lo vimos con Tiro. Y entonces Dios envía palabra a través de Ezequiel para que ponga su rostro hacia Sidón y profetice contra ella. Entonces, evidentemente, esta profecía, como ha sido con todas las naciones alrededor, después de haber juzgado el Señor a su casa, trayendo este juicio sobre las naciones de alrededor, Sidón no es excepción, y es una profecía contra ella, contra Sidón. Bien, ahora, ¿cuál es el dicho de Dios? Porque dice el 22, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Entonces, ¿cuál es el dicho de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios que incluye siempre un mensaje, un propósito, ¿verdad?, de parte de Dios? Aquí son palabras directas, no buscamos un significado porque no es una parábola o no es una visión, sino directamente son palabras habladas, un dicho, palabras profetizadas. ¿Cuál es el dicho de Dios? Comienza diciendo, yo, es decir, Dios, yo estoy contra ti, oh Sidón. Entonces, de nueva cuenta, lo primero que esta ciudad debía saber es que Dios, Jehová de los ejércitos, estaba en contra de esta ciudad de Sidón, contra sus moradores, contra la ciudad, contra quien estuviera en cabeza, contra su rey. Yo estoy contra ti, oh Sidón, y continúa diciendo, y en medio de ti seré glorificado. De aquí teníamos nuestro título, no explicamos más porque prontamente ahorita en la clase ya podríamos explicar, y lo vamos a hacer, qué significa esto. Entonces, en medio de ti es una obra que Dios hará ahí en esa ciudad, en medio de ellos, en medio de sus habitantes. Dice, seré glorificado. Esta palabra glorificado en hebreo es kabed, con K al principio, kabed, y significa sentir peso en el sentido de algo muy copioso, muy numeroso, o muy rico, o muy honorable, es decir, un peso que pudiera ser tanto en el sentido físico como moral o espiritual, todo el peso de algo, ¿verdad? Entonces, como si tú cargaras así un costal y dices, ay, siento todo su peso en mi espalda. Eso significa kabed, sentir peso, pero tiene también una parte pasiva, este término, es sentir peso y hacer más pesado. Entonces, la parte activa es como poner un peso o hacer sentir un peso, pero para aquel que lo está recibiendo es hacer más pesado, es decir, se siente un peso mayor. Eso significa, recuerda que aunque esta es una raíz propiamente, es una raíz primaria kabed, está ligado evidentemente al término que se utiliza para gloria en el Antiguo Testamento, kabod, que significa precisamente eso, peso, en el sentido de esplendor, de importancia. La gloria de Dios es el peso de Dios, ¿verdad? Imagínate toda la sustancia, el esplendor, la grandeza de Dios sobre algo o sobre alguien, y en este caso estamos hablando de una profecía en contra, pues es algo sumamente pesado, y se queda corta esa expresión, ¿verdad? Entonces dice, en medio de ti seré glorificado, sentir peso o hacer más pesado. Ahora, el punto aquí es que esta es una obra que es Dios el que la está haciendo. Yo estoy contra ti y en medio de ti seré glorificado. La pregunta es, ¿la ciudad de Sidón glorificaba al Señor? No era una ciudad que fuera conocida evidentemente por glorificar al Señor. Lo veremos en su historia, que era una ciudad idólatra. Tenía dos ídolos principales que veremos ahí más adelante.
Baal y Acera, que veremos está esto ligado pues, a la historia y a la caída de Israel. Entonces, definitivamente no era una nación que voluntariamente o con el deseo, el anhelo de su corazón, dieran gloria a Dios o glorificaran a Dios y lo pusieran en esa posición que le corresponde como Dios sobre todo, alto, sublime, soberano y glorioso. Entonces, en donde no glorifican a Dios voluntariamente, como es el caso de Sidón, esto va a representar aquí Sidón, finalmente también Dios se glorificará, ¿sí? Espero que entiendas esto, y esto tiene que ver no solo con Sidón, sino con todos los juicios de las naciones y los juicios que serán hechos sobre toda la tierra en el día de la ira de Jehová, en el juicio sobre todas las naciones de la tierra. Dios será glorificado, porque en donde no glorifican a Dios voluntariamente, entonces Dios es el que se va a glorificar a sí mismo, y esto lo hará manifestando su peso, manifestando su gloria sobre las naciones, pero en este caso por medio de juicios. ¿Cómo es que Él les va a mostrar que Él es el Dios verdadero, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Dios de todo ese peso, de toda esa gloria, toda esa majestad, el único Dios verdadero, no dioses falsos que en ese sentido no pesan nada, son vanos, son inútiles? ¿Cómo va a demostrar esto en donde no glorifican a Dios voluntariamente? Pues por medio de juicios. Así será en las naciones. Te pongo un ejemplo de ello que encontramos muy al principio en las Escrituras, en Éxodo, y tiene que ver con Egipto, con Faraón. Éxodo 14, voy a leer varios versículos ahí. Éxodo 14, versículo 4, y luego leo el 17 y 18. Éxodo 14, 4, 17 y 18. Dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. O sea, Dios estaba haciendo esa obra. Cuando ya había salido el pueblo, Dios endureció su corazón y por eso salió Faraón con su ejército a perseguir al pueblo de Israel. Y dice: y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Entonces Dios había hecho esto, había endurecido su corazón, había hecho esta obra, pero para cumplir un propósito. Le voy a mostrar a Faraón, si las 10 plagas y la salida de mi pueblo no fueron suficientes, pues ahora endurezco su corazón para que lo siga, y me voy a glorificar en Faraón y en todo su ejército. Y tiene este propósito que lo leímos, de hecho 4 veces mencionado en los versículos que leímos ahorita de Ezequiel 28. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Entonces, como ves, a través de juicios, de obras poderosas de parte de Dios, con brazo extendido, con mano de poder, Dios quiere manifestarle a una nación como Egipto, que era totalmente satánica, pagana, idólatra, hechicera, que ellos sepan que Él es Jehová, que Él es el Dios de Israel, pero que en medio de esta nación que no lo recibía o lo quería tener por Dios, también Él es glorificado. Dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Leemos, decía yo, también el 17 y 18, y dice: y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. ¿Cómo se glorificaría a Dios? Haciendo esa obra poderosa de abrir el mar para que su pueblo pasara en seco, pero después de ahogar y que se hundieran como plomo en el mar los carros y el ejército de Faraón. Y dice: y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y así lo hizo Dios. Entonces, este ejemplo que leemos en Éxodo es para fortalecer esta idea que estamos aquí exponiendo, en donde no glorifican a Dios voluntariamente. Finalmente, Dios también se glorificará, Él hará esa obra, se glorificará a sí mismo, manifestando su peso, su gloria sobre las naciones, como Egipto, como ahora lo está diciendo sobre Edom, pero por medio de juicios. Y vamos a leer un poquito en el Salmo 86, porque finalmente Dios se va a glorificar no solo en Egipto, no solo en Sidón, sino sobre todas las naciones de la tierra. Y este Salmo 86 dice que todas las naciones que Dios hizo lo glorificarán. Y preguntamos cuántas naciones hizo Dios o cuáles, pues todas, porque suya es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, Él hizo todas las naciones.
Todas las naciones de esta tierra, las pasadas, las presentes y aún si hubiera nuevas naciones futuras, es Dios el que las hizo y el que las puso sobre esta tierra. Y dice este salmo que todas las naciones que hizo lo glorificarán. ¿Dónde está esto? Salmo 86, 9. Salmo 86, 9 dice: todas las naciones que hiciste, todas, vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Esta palabra para glorificar es la misma que utilizamos en Ezequiel, Kaved. Entonces está diciendo lo mismo, que todas las naciones vendrán y adorarán y glorificarán su nombre. La diferencia es si lo harán voluntariamente o si lo harán por medio de juicios, porque sabemos que finalmente, de acuerdo a Filipenses 2, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, toda rodilla va a exaltar el nombre de Jesucristo y toda lengua lo va a confesar. Entonces, es ese mismo sentir. La diferencia que estamos viendo aquí con Sidón es si es glorificado voluntariamente por un pueblo que lo ama, o Dios se glorificará en medio de ellos con juicios. Ahora, este mismo Salmo 86, habíamos leído el 9, vamos a leer ahora el 12, porque es mejor hacerlo voluntariamente y de corazón. Este salmo es un salmo de David y David reconoce esto y él dice, pues yo no quiero esperar ni en lo personal ni como rey de Israel a que Dios por medio de juicios se glorifique en medio de nosotros, sino, Señor, yo te glorificaré voluntariamente y de corazón. Salmo 86, 12. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Aquí es el mismo término también, Kaved. Todas las citas que hemos leído es este término aquí, Kaved, igual de estas del Salmo 86, igual que en Ezequiel 28. Entonces, pero aquí la diferencia es que David dice, yo lo voy a hacer de corazón o con todo mi corazón y para siempre. Esto es glorificar a Dios, pero voluntariamente y de corazón. Eso es mejor, eso es lo que Dios desea, que conozcamos que Él es Dios y le demos la gloria eternamente a Él. Muy bien. Regresamos entonces a nuestro contexto de Ezequiel. Ya estamos entendiendo qué significa en medio de ti seré glorificado. Ahora, bien, seguimos ahí en ese versículo 22 que tenemos bastante que extraerle. Cuando Dios se glorifica en una nación, ya aquí ya estamos entendiendo al hablar que Él se glorifica, no lo glorifican, sino Él se glorifica en una nación, ya estamos entendiendo que esto es a través de sus juicios para venir a una vindicación de decir yo soy Dios, aunque no lo quieran reconocer y no me quieran adorar y no me quieran servir. Entonces, cuando Dios se glorifica en una nación, les da a conocer que yo soy Jehová. Aquí es la primera vez que lo dice y 4 veces lo menciona. Ahí dice el 22, yo soy Jehová. Si tú lees el final del 23, sabrán que yo soy Jehová. El final del 24, y sabrán que yo soy Jehová. Y el final del 26, y sabrán que yo soy Jehová, su Dios. ¿Ok? Entonces, este es el propósito también por el cual Dios se glorifica en una nación, dar a conocer a todos los hombres y a todas las naciones, no solamente a su pueblo, que Él es Jehová, que Él es el único Dios. Es decir, todos lo conocerán, todos conocerán a Dios. Habrá quienes se rindan a Él y lo adoren y lo teman, lo sirvan y le sigan como Él anhela de su pueblo, pero también los que no lo hacen, los que no quieran, los que se rebelen, los que le den la espalda, los que no lo quieran oír, los que no lo adoren, los que prefieran servir al ídolo, los que prefieran seguir al mundo, de todos modos, todos le conocerán y todos van a saber que solo Él es Dios. Sin embargo, aquí queda claro en este mismo versículo que lo hará, es decir, glorificarse y darse a conocer cuando Él haga juicios. Cuando Él haga juicios. Entonces esta es la forma en que Dios se glorifica y se da a conocer, cuando Él hace juicios. Aquí la palabra juicios, ya aquí en Ezequiel la habíamos usado y explicado, es en hebreo shefet. Juicios es shefet y significa sentencia o imposición, es decir, algo que ya no puede ser cambiado, no hay vuelta atrás, una sentencia ya firme, determinada. Y sabemos que esto viene del término shafat, ya también lo habíamos explicado, pero lo vuelvo a mencionar, que esta es una raíz primaria, que significa
pronunciar sentencia en pro o en contra, o sea, a favor o en contra, para vindicar o para castigar. Y recuerda que este término shafat también se traduce gobernar y litigar. Entonces es Dios diciendo: yo soy el que hace un justo juicio de todas estas cosas para finalmente pronunciar una sentencia, en este caso en contra, para castigar. En este caso esa sería ya la sentencia, el castigo que viene impuesto de parte del juez, y para, por eso este término también es importante mencionar, que también significa gobernar, pues para regir, para gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Y sabemos que esto es manifestado en Jesucristo, de acuerdo al libro de Apocalipsis, porque Él vendrá a regir a todas las naciones con vara de hierro. Entonces, esta es una obra que Dios hace y le ha dado esa autoridad a Jesucristo. Y ese es el término, que Él haga juicios. Entonces son cosas ya juzgadas y determinadas, dado un veredicto y establecida una sentencia de parte de Dios. Todo eso es Shefet y la raíz Shafat. Y esto, recordarás, lo estudiamos hace un par de clases recientemente con Moab, cuando vimos las 4 formas en que Dios castiga al impío, al pecador y al desobediente. Una era exterminio, otra venganza, otras reprensiones, y la segunda que vimos, que fue con Moab ese ejemplo, era a través de juicios. Es este mismo término que está utilizando aquí en el caso de Sidón en específico. Bien, seguimos ahí en este versículo. Cuando Dios se glorifica a sí mismo por medio de juicios sobre las naciones, a fin de manifestarse y de dar a conocer que solo Él es Dios, entonces en todo esto, te repito, cuando Dios se glorifica a sí mismo en medio de una nación por medio de juicios, a fin de manifestarse, de dar a conocer que Él es Dios o que solo Él es Dios, entonces en todo esto el Señor es santificado. Entonces Él es glorificado, es dado a conocer y es santificado en ello. La palabra santificado es Kadash, la que siempre se utiliza en hebreo, en el Antiguo Testamento, Kadash, que significa ser, hacer, pronunciar u observar como limpio. Entonces, ser limpio o hacer limpio o pronunciar limpio o observar a alguien o algo como limpio. Todo eso es Kadash. En este caso está diciendo entonces: yo soy santo, la obra que hago es santa, las palabras que hablo son santas, son limpias, y todo esto finalmente es observado, estos juicios, como limpios también. Es decir, todo esto que hace Dios es justo, es decir, no está corrupto, no viene de algún origen torcido o corrupto o fuera de rectitud, sino que Dios es santo, Dios es recto, Dios es justo, sus obras son santas, son limpias. Los motivos por los cuales Dios hace esta obra son santas, son limpias. Es una obra limpia, porque muchos miran los juicios de Dios, al ser cosas terribles que Dios hace, como cosas no limpias o como cosas no justas. Sin embargo, si es Dios el que está haciendo esto, Él es santificado en ello, porque Él es santo, su juicio es santo, sus obras son santas, los motivos son santos, todo de principio a fin es una obra limpia, es una obra justa, es una obra no corrupta. Por eso recordarás en Apocalipsis 15:4, dentro del cántico del Cordero, declara que todos le temerán y glorificarán su nombre. Pero ¿por qué razón dice que todos temerán finalmente a Dios y glorificarán su nombre? ¿Qué es esto que estamos viendo? Que Él se va a glorificar sobre todas las naciones de la tierra. Dice ahí en Apocalipsis 15:4, lo primero que dice es: porque solo Él es santo. Dice, pues solo tú eres santo. Entonces, de nueva cuenta, es una obra limpia, como Él es limpio, es una obra santa, hecha en santidad, y Dios es santificado en ello, en glorificarse por medio de juicios. Y entonces ahí mismo Apocalipsis 15:4 concluye y dice: por lo cual todas las naciones, todas las que Él creó, como decía el Salmo 86, vendrán y te adorarán. Todas las naciones lo van a temer y van a venir delante de Él y lo van a adorar, porque Dios se ha glorificado, se ha manifestado, se ha dado a conocer y se ha santificado en sus juicios, y entonces todos le adorarán.
insisto otra vez, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todos le van a adorar. Y dice ahí al final de Apocalipsis 15:4, porque precisamente sus juicios se han manifestado. Fíjate, te da la razón de por qué todos vendrán y le adorarán, porque sus juicios, que son santos como Él es santo, se han manifestado. Entonces todos le temerán, le glorificarán, vendrán y le adorarán. Es ese mismo sentir que está en Apocalipsis 15:4, lo que explica precisamente esto, porque dice el versículo 22 que cuando haga Dios esos juicios, en medio de ellos será glorificado, sabrán que Él es Jehová y se santificará en ello. Es decir, Dios no queda sucio en ellos, sus manos no quedan sucias después de hacer esta obra, sino por el contrario, esta obra que hace Dios es limpia y también da una limpieza, da una santificación en este punto, hablando de naciones que no se santifican delante de Dios, dice Dios, entonces pues yo soy el que hace esa obra y yo voy a quitar la inmundicia, a destruir la maldad, a castigar la iniquidad y entonces a presentar delante de mí las cosas limpias y en su justa dimensión, es decir, de nueva cuenta lo que es la vindicación. Bien, continuamos entonces. El Señor es santificado en ello. Entonces nuestro título, que es Dios es glorificado en sus juicios, pues también podría ser Dios es santificado en sus juicios, ¿verdad? Y también Dios es manifestado o dado a conocer en sus juicios. Son las tres cosas. Sin embargo, bueno, por cuestión del título, que no puede ser tan largo, ¿verdad? Pues tomamos esto que era la base. Dios es glorificado en sus juicios. Bien, continuamos entonces y vamos ahora ya al versículo 23. El juicio sobre Sidón, o estos juicios por los cuales Dios se glorifica, se muestra, se da a conocer y se santifica, en el caso particular de Sidón, incluyen precisamente pues cosas terribles que hemos visto que también Dios ha traído y estaba trayendo sobre su propio pueblo, porque el juicio empezó por la casa de Dios, por la casa de Israel, por la casa de Judá, pero que también traería juicios terribles sobre todas las naciones, como este es el caso de Sidón. Entonces el juicio o estos juicios que vienen, el castigo que viene por causa del juicio sobre Sidón, incluyen, de acuerdo al versículo 23, pestilencia, sangre en sus calles, muertos en medio de ella, espada contra ella por todos lados. Ahorita más adelante, y aprovechando también el poder estudiar otros profetas, vamos a entender pues cómo es que vendrá todo esto y también el impacto, el alcance de estos juicios, porque sabemos que hay, como el caso de los hijos de Amón, sentencias de exterminio sobre una nación, y hay otros casos como Moab, como en algún momento los filisteos, en que son juicios y reprensiones, pero todavía no viene una destrucción final, pero sabemos que habrá un juicio final de todas las naciones, se le dará a beber, lo vamos a leer, del cáliz, de la copa, de la ira, del furor de Dios, a todas las naciones de la tierra, a todas, para precisamente manifestar pues todo esto que estamos viendo ahorita, y que Dios sea glorificado y santificado en ello. Entonces, sobre Sidón incluye esto, ahorita vemos que vendrá esto de forma como un cumplimiento medianero, es decir, un cumplimiento ya cercano, próximo, pero también veremos que los juicios sobre Sidón se extienden hasta el fin de los tiempos. Entonces, vamos a ver. Esto ahorita lo continuamos comentando. Por lo pronto sabemos entonces que vendrá estos juicios de parte de Dios sobre ellos, con pestilencia, sangre en sus calles, muertos en medio de ella y espada contra ella por todos lados. Dios confirma, segunda vez que lo dice, que por medio de estos juicios sabrán que yo soy Jehová. Entonces, a veces, cuando miramos juicios sobre la tierra, sobre nuestra nación, sobre nuestra ciudad, a veces pues buscamos los motivos. ¿Por qué, Señor? Y a veces es importante conocer las causas para que podamos entonces modificar conductas, palabras, decisiones contrarias a la voluntad de Dios y que están trayendo el enojo, el furor, la ira de Dios, la desobediencia, la infidelidad, la soberbia, el pecado, la iniquidad. Pero nunca debemos dejar de lado el preguntarnos
el para qué, el propósito de Dios. Y aquí entonces, pues como hijos de Dios debemos tener claro que siempre que hay un juicio de parte de Dios es porque Dios quiere que le conozcamos, es porque Dios quiere que no nos olvidemos de Él y que nos acordemos de Él siempre y le temamos. Y Dios quiere que sepamos que solo Él es Dios y que es un Dios temible, que es un Dios celoso, pero que también es un Dios clemente, misericordioso, tardo para la ira, que se duele del castigo, y que si rasgamos nuestro corazón y no nuestros vestidos y nos convertimos a Él y nos arrepentimos y nos volvemos al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y también Él es el que puede librarnos y salvarnos de, precisamente como hemos visto, algunas de estas sentencias, pues del exterminio, de la venganza de Jehová para destrucción de un pueblo o de nuestra vida. Entonces Dios confirma que por medio de estos juicios sabrán que yo soy Jehová. ¿Okay? Ese es el punto para Sidón, para los que miraran esto, para los que lo rodean, y hoy tú y yo, que a través de las Escrituras y a través de los siglos seguimos mirando esta manifestación de los juicios de Dios, sepamos que Él es Dios y volvamos al temor de Dios y hacer las cosas en rectitud y en santidad delante de Él, como Él es recto y Él es santo. Bien, Dios da la causa, ahí vamos al versículo 24, Dios da la causa por la que Sidón, que por cierto no les he dicho qué significa Sidón, en hebreo se escribe Sidón con TS al principio, Sidón, y significa atrapar peces, significa pescadería. Entonces pues era un lugar, claro, ya entendemos aún en su propio nombre que era un lugar, eran ciudades bastante antiguas, que pues tenía por fundamento la pesca, que tenía por fundamento el aprovechar estar ahí en el mar para atrapar peces y para comerciar con ellos, porque Sidón significa atrapar peces en su fundamento, en su base, pero también significa pescadería. Entonces esta fuera quizá la actividad fundamental de Sidón. Bien, entonces eso pues solamente ese paréntesis de qué significa Sidón. Dios da la causa entonces por la que Sidón está siendo juzgada y por la que vendrá esta sentencia con castigo de parte de Dios. ¿Por qué causa está Sidón siendo juzgado? Vamos a ver varios puntos y aquí se abre bastante el abanico de lo que vamos a estudiar en la enseñanza. Estamos basándonos ahorita ahí en el versículo 24 y de hecho ahí nos vamos a detener un buen ratito. Bien, primero, ¿por qué causa los de Sidón estaban siendo juzgados? Lo primero que dice es que ellos eran a la casa de Israel, el pueblo de Dios, espina desgarradora y aguijón que le dé dolor o que le daba dolor. Entonces vamos a analizar cada uno de estos. Lo primero, eran a la casa de Israel espina desgarradora. La palabra espina es en hebreo silón, y significa púa o punzón, y por la raíz base de donde viene como péndulo. Entonces es algo que va y viene y que está picando una vez y picando otra vez y picando otra vez. No solo esa característica aguda de una púa, de un punzón, de una espina, como lo tradujeron, sino además como péndulo, ¿no? Algo en movimiento y que está constantemente, hicimos aquí en México una frase, cuchillito de palo, ¿verdad? O sea, algo que está constantemente dañando, lastimando. Bueno, eso es el término espina. La palabra desgarradora es en hebreo ka'ab, con K al principio, ka'ab, y significa sentir dolor, afligirse, estropear. Entonces, pues lo que hacía esta espina, lo que provocaba era dolor, que se sintiera dolor, traía aflicción y también estropear, es decir, finalmente después de estar duro y dale, pues causar un daño, ¿verdad? O destruir algo, estropear. Bien, eso es espina desgarradora. Lo segundo que dice que era la casa de Israel, ahorita estamos viendo los puros términos, la etimología, aguijón que le dé dolor, aguijón. La palabra aguijón es en hebreo kotz con C al principio, C-O-T-S, kotz, y significa
espina en el sentido de pinchar. Entonces, pues son términos muy parecidos, silón y kotz. Aquí aguijón es la traducción más literal del hebreo, sería espina en el sentido de algo que pincha, ¿no? Por ejemplo, podrías pensar en una espina, en un alfiler, algo que pincha. Eso es aguijón, kotz. Y el término que utilizan, que le dé dolor, es una palabra compuesta en hebreo, es de nueva cuenta el mismo de desgarradora, ka'ab, algo que hace sentir dolor, que causa afligirse y que finalmente estropea. Entonces lo tradujeron desgarradora y que dé dolor, sin embargo, combinándolo, claro, entendiendo el término de espina que se usó silón y después el de aguijón, kotz, pues lo tradujeron espina desgarradora porque está ahí haciendo su daño hasta que desgarra, y el otro aguijón que da dolor porque pues al estar pinchando trae precisamente ese dolor, esa aflicción al cuerpo, vaya, y en este caso pues así eran ellos. Esto es un símil que se está haciendo aquí en la profecía de qué era Sidón a la casa de Israel, ¿verdad? Eran una púa que estaba picando, que estaba moviéndose, que estaba desgarrando, eran un aguijón, una espina que estaba pinchando, que estaba trayendo dolor, aflicción, y finalmente ambas cosas estaban estropeando, estaban trayendo un daño permanente a la casa de Israel. Esto era Sidón. Ahorita vamos a ver en la historia de Sidón por qué es dicho esto de ellos. Y esta es la causa, la primera causa que está aquí de por qué Sidón está siendo juzgada. Bien, segunda cosa que mencionamos aquí, recuerda, estamos ahí en el 24 y vamos a estar un buen rato. Esto venía porque Sidón hacía esto, estas características que vimos, como parte de, es decir, no era la única que lo hacía, sino Sidón hacía esto como parte de los que rodeaban a la casa de Israel. La palabra rodear en hebreo es sevivá y significa círculo, significa vecino, significa el ambiente alrededor. Entonces claramente está Dios hablando de una conducta, de un comportamiento que tenía Sidón junto con las naciones alrededor. ¿Quién estaba alrededor de Israel? Pues estaba Sidón, estaba Tiro, estaban los filisteos, estaban al sur pues los árabes, Cedar, los ismaelitas, estaba en un sentido más al sur, un poco más lejos Egipto, estaba Edom, estaba Moab, estaban los hijos de Amón, estaban hacia el norte Damasco, Siria, y ya más lejos, viniendo del norte y del oriente, pues naciones como Asiria, Babilonia y después los persas. Pero aquí está hablando sobre todo de los que estaban alrededor, que conocemos quiénes eran. La historia de Israel, pues siempre leemos el asunto de guerra con los amalecitas, guerra con los filisteos, guerra con los hijos de Amón, guerra con Moab, guerra con Edom, y Tiro y Sidón están incluidos entre estos que estaban pues ahí literalmente y geográficamente alrededor de Israel como territorio. Entonces, esto venía, el ser espina desgarradora y aguijón que da dolor, porque Sidón hacía esto como parte de, insisto, no era la única, las que rodeaban a la casa de Israel. Pero no solo es el hecho de que las rodeaban, ahí estaban cerca, ¿verdad? Sino dice que las rodeaban, eran su círculo vecino, eran el ambiente alrededor, pero la rodeaban para menospreciar. Menospreciaban, que dice ahí, dice en medio de cuantos la rodean y la menosprecian. Menospreciar, el verbo aquí es shat, en hebreo, shat, con sh al principio, shat, y significa el que desdeña. Es decir, está muy literal, ¿no? El que hace de lado, el que menosprecia, el que desdeña. Entonces, todas las naciones que rodeaban a Israel menospreciaban a Israel, menospreciaban a la casa de Israel, la hacían de lado, la tenían por menos. Y hemos visto las razones que ellos lo hacían, pero todos tenían este comportamiento. Hemos visto, por ejemplo, que Edom, que los hijos de Amón tenían resentimientos, rencores contra ellos, ¿verdad? Y en el caso de Edom se gozaban en que le fuera mal a Israel. En el caso de los hijos de Amón, querían sus territorios. Entonces, bueno, constantemente, ya lo hemos estudiado, tenían razones, cada uno, equivocadas, por supuesto, pero
todo esto venía de un desdén, de un menosprecio, de un hacer de lado a la casa de Israel, constituyéndose, por lo tanto, pues como sus adversarios, como sus enemigos y como alguien que estaría ahí estorbando, dañando, afligiendo, haciendo sentir dolor a la casa de Israel. Pero insisto, Sidón no era el único. Entonces, Sidón era de los que rodeaban y menospreciaban a la casa de Israel. Y en este versículo, por tercera vez se reafirma a Dios, o sea, ya lo dijo, lo confirma y lo reafirma, que en ello sabrán que yo soy Jehová. ¿En qué cosa? En que nunca más, esta es parte de la obra que Dios hace, serán esto a la casa de Israel. Entonces Dios iba a detener esto en Sidón y en las naciones que estaban rodeándolo, nunca más lo serán. En ello, cuando vean que Él se levanta, que Él defiende a su pueblo, sabrán que Él es Dios, que Él es el único Dios poderoso y grande y que cuida de su pueblo y que ama a su pueblo, aunque Israel no se lo merecía y la casa de Israel pues no se lo merecía, y Dios, como padre de esta casa, como pastor de estas ovejas, como señor de este pueblo, pues estaba también castigando a su pueblo, pero eso es un asunto de Dios con su pueblo. Pero las naciones alrededor que están menospreciando y dañando y haciendo sentir dolor a la casa de Israel, esto era causa de que Dios entonces viniera contra ellos y hiciera una obra poderosa para detener este asunto sobre la casa de Israel y que nunca más sea hecho, ¿verdad? Entonces parte de la obra que Dios hará para que entonces, Dios lo reafirma, sepan que Él es Jehová. Entonces que sepan que hay Dios en Israel y que Jehová de los ejércitos es el Dios verdadero. Y va a quedar exhibido cualquier poderío de caballos, de carros, de ejércitos, cualquier poderío económico, como vimos, de comercio, de dinero, de riqueza, como vimos con Tiro, y quedarán exhibidos sus dioses, porque los ídolos no son nada, e Israel tiene al Dios todopoderoso. Y entonces, pues hay evidente y gran diferencia. Y eso es lo que Dios está aquí diciendo. Entonces sabrán que yo soy Jehová cuando vean que el Dios verdadero es el Dios de la casa de Israel. Muy bien. Hay una tercera forma, porque aquí vimos que lo rodeaban y que lo menospreciaban, a eso me refiero con que hay una tercera forma mencionada en que Sidón era espina y aguijón. Está en el versículo 26 en la parte B. Y dice el 26b, cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores. Entonces, pero vamos a analizar esto. Esta tercera forma mencionada en que Sidón era espina y aguijón, ahí en el versículo 26 parte B, y es que también despojaban. Sin embargo, aquí aunque podríamos entender que fuera algún tipo como de hurto, de robo, en realidad es el mismo término que vimos, shat, el que desdeña, pero ya sabemos, otra vez, como en el caso de Edom o de los hijos de Amón, que por causa de ese menosprecio, de ese desdén, es que también despojaban, es decir, es parte de ello, es consecuencia de eso. Entonces, ese término despojaban también es shat, el que desdeña, y este término que se usa en menospreciar y en despojar, viene de la raíz sheat, que significa empujar a un lado, desdén. Pero es el mismo término de menospreciar. Te digo la raíz base para que entiendas lo que es desdeñar. Empujar a un lado, menospreciar, hacer desdén. Es el mismo término de menospreciar que está mencionado acá. Entonces, en realidad, aunque hay una tercera forma mencionada, es parte de este mismo menosprecio que había de los vecinos, del círculo cercano, del ambiente que rodeaba a Israel, en contra de ellos. Es esto mismo, el mencionar ahí en el 26 que los despojaban en sus alrededores. También está diciendo, pues, quién eran los que los rodeaban, ¿verdad? Ahora, seguimos ahí en el 24, aunque ya, digamos, analizamos hasta que dice, y sabrán que yo soy Jehová, no vamos a avanzar al 25 todavía, porque nos falta entender esta parte. Ya fue dicho que es espina desgarradora y que es aguijón que da dolor, Sidón, contra la casa de Israel. Esto eran para la casa de Israel. Pero la pregunta es, ¿cómo fue Sidón, espina y aguijón a la casa de Israel? ¿En qué les hizo sentir dolor? ¿En qué les trajo aflicción? ¿Y en qué los estropeó?
que eso es para mí importante, ese último verbo. ¿Cómo fue Sidón espina y aguijón a la casa de Israel? ¿Por qué le trajo dolor? ¿Por qué lo afligió? ¿Por qué lo estropeó? ¿Por qué se dice esto de ellos y por qué serán castigados por ello? Dios es justo, por lo tanto esto es verdad. Vamos a ver cómo fue esto. Y vamos a ver entonces la historia, un poco de la historia de Sidón, o más bien, pues prácticamente toda la historia de Sidón. Hoy esta clase nos da la oportunidad de estudiar a profundidad Sidón. Si nunca lo habías hecho, nunca lo hemos hecho, pues hoy podemos a profundidad estudiar Sidón y todo lo que representa, la enseñanza, el testimonio que Dios da a través de ello y también proféticamente. Entonces, vamos a ver, empezamos. Primero, acompáñame a Génesis 10 del 15 al 19. Sidón era parte de los cananeos. Génesis 10 del 15 al 19, para los que anotan, porque a veces yo siempre repito las citas, porque sé que a veces al hablar uno dice, ¿cuál cita era? ¿Qué dijo? Entonces la repetimos. Génesis 10, 15 al 19. Sidón eran parte de los cananeos. Y sabemos que los cananeos pues eran los pueblos alrededor de Israel. Pues ¿qué tierra tomó Israel? La tierra de Canaán. Eran parte de los cananeos como los heteos, como los jebuseos, como los amorreos, como los gergeseos, como los heveos y otros que leeremos aquí mencionados. También Sidón tenía ese origen, eran hijos de Canaán. Génesis 10 del 15 al 19. Y dice, y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Et, o sea, el de los heteos, al jebuseo, los que vivieron en Jerusalén, al amorreo, como los reyes que estaban allá al oriente, que Moisés derrotó y despojó de las tierras, al gergeseo, al heveo, al araseo, al cineo, al arbadeo, al semareo y al amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Incluso si ves el principio del 19 dice, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, ¿verdad? Y se va yendo hasta el sur, dice hasta Gaza, hasta Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, hacia el sur. Entonces, desde Sidón. Entonces, Sidón era parte de los cananeos. Eso es lo primero que debe estar establecido. ¿En dónde estaba Sidón? En este territorio de Canaán, de los cananeos, pues era la parte, digamos, más al norte. Estaban pegados a Zabulón, a la tribu de Zabulón, que si quieres para ubicar más fácil o en un mapa, a la tribu de Zabulón en el mar. Génesis 49, 13. Dice Génesis 49, 13 lo siguiente. Y fíjate, es una profecía y no había sido entregada la tierra, no habían sido distribuidas las heredades entre las tribus. Sin embargo, pues aquí Jacob, profetizándole a sus hijos, ya sabía dónde iban a estar los descendientes de su hijo Zabulón. Entonces, esto confirma geográficamente dónde estaba Sidón. Estaban pegados a Zabulón en el mar. Génesis 49, 13. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Su límite hasta Sidón. ¿Ok? Entonces, eso nos habla del territorio. Aún entenderemos que eso tenía que haber sido también tomado por Zabulón, porque no dice su límite, digamos, con Sidón, sino hasta Sidón, o sea, hasta allá. Lo que sea Sidón también era parte de Zabulón. Esto quedará también claro en los siguientes versículos. Entonces, Sidón, siendo de los cananeos, era parte de las tierras que Dios había entregado a su pueblo y que tenían que ser tomadas, y estos pueblos despojados de esas tierras y echados fuera. En este caso, pues los que tenían que haberle hecho era Zabulón o las tribus que estaban ahí cerca. ¿Cuáles eran las tres tribus en esa zona? Zabulón, Neftalí y Aser. Ya tiempo después los de Dan se establecieron más al norte, pero originalmente ahí del mar de Galilea hacia el mar Mediterráneo, en esa parte norte, estaban Zabulón, Neftalí y Aser. Ellos tenían que haber echado fuera a los de Sidón como parte de los cananeos. Era considerada Sidón una ciudad grande. Era considerada, miramos que es una ciudad muy antigua, como te había yo dicho, y vamos ahora a Josué, y era considerada ciudad grande. 2 veces es llamada así en Josué. Josué 11:8, parte A. Josué 11:8, parte A dice, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande. ¿Ok? Bueno, ahí continúa diciendo,
cuando derrotaron a esta alianza de reyes. Pero bueno, lo importante aquí es que era una ciudad antigua y era una ciudad grande. Dice, los siguieron hasta Sidón la Grande. Esto queda confirmado en el 19:28. Josué 19:28 dice, y aquí estamos hablando precisamente de los territorios bueno, aquí ya no es Zabulón, Aser, aquí estamos viendo ya Aser, para que veas que eran precisamente que te dije que era esa zona, Aser, Zabulón, Neftalí. Bueno, dice entonces aquí, dije el 19:28, y abarca a Hebrón, Rehob, Amón y Caná hasta la gran Sidón. Aunque estamos viendo aquí de nueva cuenta también donde está ubicada geográficamente, aquí estos dos versículos de Josué estamos comentando que era considerada una ciudad grande. Ahí dice hasta la gran Sidón. Entonces era una ciudad que ya desde la antigüedad era una ciudad grande. Bien, entonces ahora viene el asunto. Siendo cananeos, tenían que haber sido echados. Esto es sí o sí. Es decir, esto no estoy preguntándolo. Siendo cananeos, tenían que haber sido echados. Pero vamos a leer en Jueces capítulo 1, versículos 31 y 32, que Aser no los arrojó, no los echó fuera. Jueces 1, 31 y 32, que también ahí en el 30 está mencionado Zabulón. Insisto que eran esa zona en donde estaban ahí pegados a esta ciudad grande Sidón. Entonces, pero no fueron arrojados. Jueces 1, 31 y 32 dice, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ahlab, en Aksib, en Gelba, en Afec y en Rehob. ¿Te fijas? Entonces ahí está. Y dice el 30, tampoco a Zabulón arrojó a los que habitaban, dice varias ciudades, dice, sino que el cananeo habitó en medio de él. Y así igual, el 32, y moró Aser entre los cananeos que habitaban la tierra, pues no los arrojó. Ese también lo había dicho que lo leyéramos, ¿verdad? Entonces, ahí está mencionado en el 31 que Sidón no fue arrojado, no fue echado fuera de la tierra, ni por Zabulón ni por Aser, y Aser moró entre estos cananeos, incluyendo Sidón, que habitaban la tierra, pues no los arrojó. Y así continúa igual ahí con Neftalí, diciendo a quienes no echaron, habiendo sido la instrucción de Dios, que los tenían que echar y no debían habitar con ellos. Ahora dirás, pues a lo mejor fue buena onda, a lo mejor pues no quisieron ser crueles, yo qué sé. Podemos poner muchas razones y justificarnos de por qué no cumplimos una orden de Dios, y siempre va a estar mal. Si Dios da una orden, se cumple y Él está en control de todas las cosas. Lo que Dios ordena, pues es lo que tenemos que hacer, porque muchas veces pues nosotros damos nuestra opinión, nuestra perspectiva, nuestro criterio y lo defendemos y lo justificamos, y Dios dice, pues de todos modos es desobediencia, porque yo no te mandé eso. Entonces, ¿importó que no hayan echado fuera a Sidón? ¿Importó que no los hubieran arrojado de esa tierra y haberla integrado, como decía la profecía de Jacob, a territorios de Zabulón? Sí, sí importó. Y entonces viene aquí, porque estamos analizando cómo es que fue Sidón, espina y aguijón a la casa de Israel, viene el primer aguijón y espina de Sidón. Ahí va, primera espina y aguijón de Sidón, sus ídolos. Pero tenía que darte este antecedente para que sepas pues que ahí estaban presentes y no debían haber estado. Entonces, la primera espina y aguijón de Sidón, sus ídolos. Jueces 10:6. Jueces 10:6 dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Ahí está entonces la primera espina y aguijón de Sidón, pero aquí un pueblo de Israel que dice, pues agarro la espina y hasta me la clavo yo solito, porque tomaron todo esto. Dioses de pueblos, en el caso particular de Sidón, aquí hablando de Sidón, Baal, Asera, Astarot, que está ahí escrito, que no debían haber existido ya,
que no debían haber tomado, por lo tanto. Entonces ahí está la primera espina de aguijón de Sidón, sus ídolos, los dioses de Sidón, Baal, Acera. Bien, continuamos. Ahora, Sidón había sido de los opresores de Israel, y Jueces pues está lleno de esto, de que Dios levantó con el poder de su Espíritu Santo a jueces para liberar a su pueblo precisamente de esto, de los que los oprimían, que eran estas naciones alrededor. Entonces habían sido Sidón de los opresores de Israel, y Dios libró a Israel, pero aún así que Dios los libró, se volvieron a sus ídolos, siendo que era un pueblo que los oprimía y Dios los había librado, se volvieron a los ídolos. Jueces 10, versículo 11 al 13. Ya habíamos leído el 6, vamos al 11 al 13, dice: Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? O sea, todos están alrededor, como vimos, que menospreciaron a Israel. Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Entonces Sidón había sido de la alianza opresora contra Israel, Dios los había librado, y aún así se volvieron a sus ídolos. Porque ahí lo dice el 13, ya no lo leímos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Esto es complementario a lo que estamos viendo, esta primera espina y aguijón de Sidón, sus ídolos. Ahora, segunda espina y aguijón. La segunda espina y aguijón, sus costumbres. Jueces 18:7. Aquí vamos a leer, está ligado esto a un asunto de Micaías, si conoces estos pasajes, Micaía y la gente de Dan, y él había levantado hasta un sacerdote en su propia casa, hacer un sacerdocio falso, y bueno, no te puedo narrar todo lo que está aquí, tendrías que leer desde el capítulo 17, pero aquí está hablando entonces de una ciudad que los de Dan aprovecharon para tomar territorios, porque Dan eran muchos y no cabían en el territorio que les habían dado pegado a los filisteos. Entonces andaban buscando dónde tener más extensión de terreno, y se fueron buscando al norte y encontraron una ciudad, un pueblo que se llamaba Lais, que vivía según las costumbres de los de Sidón. Entonces los de Sidón eran un pueblo, ahorita lo vamos a ver, que se sentía muy seguro, que era un pueblo ocioso, que era un pueblo confiado, y esta costumbre de Sidón influía en otros, el ser así, en este caso, en esa población de Lais, y los de Dan aprovecharon eso para despojarlos y hacerse de sus territorios. Pero aquí lo que quiero que veas es que Sidón tenía influencia sobre otros, lo vimos a través de sus ídolos. Ahora vemos, lo vamos a leer, que tiene influencia sobre otros a través de sus costumbres. Ese es un segundo espina y aguijón, las costumbres. Dije que era Jueces 18:7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. Entonces esta costumbre que esos de Lais tenían era de acuerdo a los de Sidón. Dice: sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Aquí estábamos bien tranquilos. Los de Sidón se sentían igual. Mira, ni Neftalí, ni Aser, ni Zabulón hicieron nada. Aquí estamos tranquilos, nadie nos va a quitar nuestro territorio. Se sentían muy seguros y estaban muy ociosos, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Bueno, eso es Lais en particular, pero aquí el punto es, dice, conforme a la costumbre de los de Sidón. Entonces Sidón tenía esta segunda espina y aguijón, sus costumbres, que veremos permearon, y incluso eso lo entendemos desde lo que vimos la vez pasada con Tiro, que permearon en muchas cosas sobre precisamente las tribus más cercanas. Por ejemplo, la de Dan, que está mencionada dentro de la lista de los que hacían mercaderías con Tiro, y Sidón también está en esa lista de los que hacían mercaderías con Tiro. Entonces aquí, aunque estamos mirando en particular cómo fue Sidón espina y aguijón a la casa de Israel, estamos mirando las espinas y aguijones que hay en este mundo y en las naciones de este mundo, que nos, como pueblo de Dios, nos contaminan y nos alejan de Dios. Definitivamente la primera pues es la idolatría, pero la segunda
también, y tiene gran peso, como acaba de suceder hace unos días, las costumbres de este mundo. Y le puede más muchas veces al pueblo de Dios la influencia del mundo y las costumbres del mundo que guardar la palabra de Dios. Ya sabemos que los de Dan, los de Neftalí, hasta se andaban mezclando con los de Tiro, y veremos que aquí tanto ídolos como costumbres permearon en la casa de Israel y la contaminaron, y entonces llegamos al punto en el que no solo fueron un péndulo, una púa, una espina que estuvo ahí pinchando y que estuvo afligiendo, sino que finalmente los estropeó. Por eso decía yo que ese verbo era importante. Entonces ya vimos dos espinas y aguijones que hay aquí representados en Sidón, pues diríamos hoy en el mundo o de parte del mundo, que son en contra de los hijos de Israel, y Dios juzgará al mundo por ello. Pero también acuérdate que Dios inicia el juicio por su casa y dice Dios, pues ¿por qué tomaste esos aguijones, esas espinas, las hiciste tuyas y fuiste no solamente aguijoneado, afligido, sino finalmente estropeado por hacer esto? Y entonces llegamos a la tercera espina y aguijón de estos de Sidón, y que pues que tiene que ver, insisto, para nosotros como iglesia con lo que ofrece el mundo, y tiene que ver con los deseos de la carne y de los ojos, sus mujeres. La tercera espina y aguijón, ya vimos: una, sus ídolos, sus dioses falsos; dos, sus costumbres; y tres, sus mujeres, los deseos de la carne, de los ojos. Esta es la tercera espina y aguijón. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo, vamos ahorita nada más al 1. Primero de Reyes 11, 1. Y pues, ¿quién cayó en esto? Salomón. Y dice, tercera espina y aguijón de los de Sidón, sus mujeres. Primer libro de Reyes 11, 1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. A las de Sidón, ahí están mencionadas en esa lista de las muchas mujeres extranjeras a las que amó Salomón. Pero ¿esto qué trajo? Esto trajo a Israel sus dioses y sus costumbres. A través de las mujeres, de los deseos de la carne y de los ojos de Salomón, entraron los otros dos aguijones, los ídolos y las costumbres. Primer libro de Reyes 11, ahora vemos el versículo 2, el 5 y el 33. Primero de Reyes 11, 2, 5 y 33, dice el 2: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, a las de Sidón en este caso, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, a las que hicieron que su corazón se inclinara hacia sus dioses y por lo tanto sus costumbres. Leemos ahora el versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Ahí está, ya permeó, ya entró a Israel. Y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y ahora vemos el 33, que dice: por cuanto me han dejado, está diciendo Dios, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos, para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Ahí está la tercera espina de aguijón, sus mujeres, el yugo desigual, a quien Dios mandó que no se juntaran con ellas, ni dejaran que ellas se juntaran con ellos, porque contaminarían su corazón, su casa, en este caso su reino, y los volverían de Dios hacia sus dioses, hacia sus ídolos, hacia sus costumbres, dejando a Dios, adorando a dioses falsos y dejando de andar en los caminos de Dios, dejando de hacer lo recto ante sus ojos y no guardando los estatutos y los decretos de Dios, empezando, como vimos, por la orden de que estos pueblos, como Sidón, tenían que haber sido echados fuera, precisamente para que no pasara esto. ¿Ves qué importante es obedecer a Dios siempre, desde el principio y luego? Porque ya después vienen las consecuencias terribles. Esta tercera espina y aguijón lo vemos también con Acab, ahí mismo en Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 16,
Primero de Reyes 16, versículos 31 al 33, también Acab, y esto fue, si bien Salomón le empezó, pues Acab fue el que consolidó esta contaminación y estropear la casa de Israel. Salomón todavía como un reino unificado, y aquí ya Acab como uno de los reyes del reino del norte de Israel. Primero de Reyes 16, 31 al 33, aunque te recuerdo que todo lo que pasó con la casa de Acab fue emulado por causa del parentesco y de las alianzas entre hombres, por la amistad, etcétera, en la casa de Judá, en el reino del sur, también fueron contaminados hasta allá. Es decir, no está exento Judá de todo esto. Primero de Reyes 16, 31 al 33. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer, ahí está, tercer aguijón y espina igual que Salomón, una mujer. No estoy echando la culpa a las mujeres, sino estoy hablando de los deseos de la carne y de los ojos, poniendo eso por encima de guardar los mandamientos de Dios, y entonces viene este estropeo y viene este aguijón sobre los hijos de Dios. Leo de nuevo, dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Ahí nomás, la hija del rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, en territorio de Israel. Jezabel, hija del rey Sidonio. Y entonces miramos que Acab trajo, y sabemos, si conoces, has estudiado conmigo Reyes Crónicas, sabes todo lo que trajo Acab y Jezabel y Atalía a Israel y a Judá, y estuvo a punto de ser exterminada la casa de David por causa de todo esto. Dios los guardó esa descendencia y guardó a Joás por amor a David, porque pues Israel había dejado que estas tres espinas y aguijones penetraran así lo profundo de su corazón. Entonces ya vimos Salomón, ya vimos también Acab, ahí está, fíjate con quién se casó el rey de Israel, con la hija del rey Sidonio, y se trajo a Astoret o Astarte o Asera, y a Baal, el palo, la piedra, y a todos su culto, su religión, sus templos, sus ídolos, como vimos aquí, sus profetas. Ahí más adelante el 18, sabes que en el Monte Carmelo Elías se enfrentó a todos los profetas de Baal y de Asera. Fue terriblemente contaminado todo Israel, no solamente Acab y la casa del rey. La idolatría penetró al pueblo, penetró a Jerusalén. Vamos a avanzar un poquito. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Fíjate, estamos ya mucho más adelante y estamos hablando de, aquí ya no existe el reino del norte con Josías. El reino del norte terminó hasta el rey Ezequías de Judá. Estamos ya más adelante con Josías, 3 reyes adelante. Después de Ezequías está Manasés, Amón y finalmente Josías. Fíjate, ya avanzó mucho tiempo, y todo esto, estos aguijones, estas espinas, la idolatría, las costumbres, y por causa del amor a mujeres extranjeras que traían esos dioses y costumbres, rompiendo la palabra de Dios, la idolatría penetró al pueblo y a Jerusalén. Y decía yo, segundo de Reyes 23, 13 y 14, dice, ¿qué hizo aquí Josías? Aquí en el sentido de algo bueno delante de Dios, pero para que entiendas que esto ya había llegado al pueblo y al propio Jerusalén. 13 y 14 dice, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado. Fíjate, ya eran templos hasta antiguos, un culto antiguo ya, era pagano ya, Jerusalén, Israel, Judá. Dice, a los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los Sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas, había estatuas, imágenes, rompiendo los mandamientos de Dios, y derribó las imágenes de Asera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Esto hizo Josías en este avivamiento, en este celo santo, para destruir todo esto, pero sabemos que el corazón del pueblo estaba en ello y se volvió a ello, y incluso inmediatamente después de Josías, pues que vinieron sus descendientes, ninguno hizo lo recto delante de Dios, ni Joacás, ni Joacim, ni Joaquín, ni Sedequías, y terminó entonces el reino de Judá. Entonces la idolatría penetró al pueblo y penetró a Jerusalén. Entonces queda respondido, ¿cómo es que fue Sidón espina y aguijón a la casa de Israel? ¿Por qué le trajo dolor, lo afligió y lo estropeó? Porque trajeron esto, Israel, claro, participó
estas 3 espinas y aguijones: sus ídolos, sus costumbres y el amor a las mujeres extranjeras, los deseos de la carne y de los ojos, aquí a través de las mujeres sidonias que trajeron todo esto, que destruyó a Israel y que terminó por destruir también a Judá. Entonces ya dices, no es tan poquito, el juicio sobre Sidón no es poca cosa, ¿verdad? Bueno, regresamos pero eso está en manos de Dios. Él es el que juzga todas las cosas y aquí han sido juzgadas y nos están siendo testificadas. No dejes que nada de esto penetre en tu vida, ni participes de ello, ni des lugar a ello, porque tanto el que lo trae como el que lo recibe son castigados por Dios. Sidón era seguimos todavía, por favor, en Ezequiel 28, estamos ahí en ese versículo 24, detenidos allá al final del 24, porque tengo más que darte en el contexto de las profecías de Sidón. Vamos a comentar algunas cosas. Sidón también era una de las ciudades bajo contrataciones con Tiro, eso lo vimos ahí en Ezequiel 27:8, dice Ezequiel 27:8, los moradores de Sidón y de Arvad fueron tus remeros, tus sabios, oh Tiro, estaban en ti, ellos fueron tus pilotos. Entonces eran parte de la fuerza naval de Tiro, eran sus remeros y trabajaban para ellos y estaban muy ligados a Tiro, lo veremos ahorita en otros profetas. Entonces Sidón también, o sea, estamos añadiendo, era una de las ciudades bajo contrataciones con Tiro, e igual que Tiro, pues está siendo juzgada y traerá esto su ruina. Ahora, vamos a ver en otros profetas qué nos dice de Sidón. Como te dije, hoy vamos a aprovechar para escudriñar a profundidad todo lo que nos habla de Sidón. Primero, vamos a Isaías. Isaías 23:2. Vamos a ubicarnos en el 23, de ahí tomamos varios versículos. Isaías 23:2 dice: callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Entonces, nos queda claro que eran de la costa, que eran marinos y que eran mercaderes. Pues esto confirmando lo que vemos en Ezequiel, que eran parte de los que estaban bajo contrataciones en todas las mercaderías de Tiro, que ya se explicó la vez pasada. Isaías 23, 4 y 12. Leo el 4 y el 12. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo, es decir, Tiro, nunca estuve de parto, o sea, es decir, no son mis hijos, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Entonces, como si lo estuviera negando a los de Sidón, eso les va a traer vergüenza. Su gran aliado, fíjate, Tiro. Versículo 12 lo confirma. Y dijo, no te alegrarás más, oh oprimida virgen hija de Sión. Aunque Sidón era parte de los opresores de Israel, ellos eran oprimidos por Tiro. Fíjate, pues sí, así son las contrataciones del mundo, ya lo explicamos, que cómo te paga el mundo y el diablo el estar en contratación con ellos. No te alegrarás más, oh oprimida virgen hija de Sión, levántate para pasar a Kittim, y aún allí no tendrás reposo. Entonces, estamos viendo que hay en otros profetas respecto a Sidón. Sidón era una ciudad bajo contratación con Tiro, igual que Tiro será juzgada, vendrá su ruina. Eran mercaderes, estaban bajo esa contratación con Tiro, está confirmado, pero Tiro la tenía en poco, la menospreciaba o renegaba de Sidón, y incluso leímos que también la oprimía. Pero como todas las ciudades de las costas, las de los filisteos, Tiro, Sidón y las ciudades lejanas son como Tarsis, como lo vimos la vez pasada, todas las ciudades de las costas, las islas, perderá su poder y su fortaleza. Vimos que era una ciudad antigua, que era una ciudad grande, no era una ciudad pequeña, aunque a diferencia de Tiro, que era una ciudad fortificada, esta era una ciudad muy confiada, muy reposada, pero no dejaba de ser una ciudad grande. Probablemente su mayor fortaleza era su economía, su salida al mar, su pescadería y sus contrataciones. A nivel mundo esa era su fortaleza, pero como todas las ciudades de las costas, igual que Tiro, igual que Tarsis y todos los demás, perderá su poder y perderá su fortaleza. Isaías 23 del 8 al 11 dice, del 8 al 11, ¿quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Pues Sidón era parte de esto. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria. Dios se estaba glorificando, y cuando Dios se glorifica, pues entonces Dios abate la soberbia y la altivez y son echadas abajo.
Y dice, y para abatir a todos los ilustres de la tierra, incluido Sidón, porque eran parte de esos mercaderes nobles, ilustres de la tierra, todos ellos serían abatidos. Entonces este juicio contra Tiro incluye también a Sidón. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Entonces cualquier poder que tuvieran estaba siendo quitado. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán. ¿Quién era parte de Canaán? Sidón. Que sus fortalezas sean destruidas. Entonces, pues cualquier fuerza, fortaleza está siendo profetizado desde tiempos de Isaías. Estamos hablando mucho más atrás, tiempos del rey Ezequías. Mucho más atrás ya estaba siendo profetizada la caída de Tiro y la caída también de Sidón, como parte de la destrucción del poder y de la fortaleza de las ciudades en la costa y de las ciudades de Canaán, siendo Sidón una de ellas. Entonces, esto se empata con lo que estamos viendo en Ezequiel 28, que está hablando que vendrá el juicio de Dios en pestilencia, en espada, en sangre en medio de ellos, como lo leímos un poco antes, y muertos en medio de ella, espada contra ella, todo esto que leímos. Estamos confirmando, está esto cuadrándose perfectamente en la palabra de Dios, que era algo que Dios había ya determinado. El cumplimiento de esto, eso estaba en las manos de Dios. Veremos que tendrá un cumplimiento, insisto, medianero, y en los tiempos en que está siendo profetizado, pero también tiene una proyección profética futura. Bien, entonces estamos confirmando todo esto. ¿Qué más hay en los profetas? Sidón, como bien acabo de mencionar precisamente, es una de las naciones que beberán la copa de la ira para las naciones. Aquí estamos hablando de un cumplimiento profético futuro. Vamos a Jeremías 25, capítulo 25 de Jeremías, versículos 15, 22 y 29. Sidón es una de las naciones que beberá la copa de la ira para las naciones en aquel día. Está hablando del juicio de las naciones, está hablando el Señor del día de Jehová, ¿verdad? Entonces, esto nos da a entender de antemano que Sidón no será totalmente destruida, como fue el exterminio, por ejemplo, de los hijos de Amón. No será totalmente destruida porque permanecerá para ser juzgada junto con todas las naciones de la tierra en ese juicio sobre todas las naciones. Jeremías 25, 15, 22 y 29 dice, el 15, porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Versículo 22, están mencionadas muchas ahí y llega el 22, incluso está mencionado Judá y Jerusalén en el 18, no está exenta la casa de Dios. Versículo 22 dice, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar. Está incluido. Y versículo 29 dice, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal. Como dijimos, también Dios juzgó primero a su pueblo. Y vosotros seréis absueltos, en este caso Sidón, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Si Dios juzga a su pueblo, pues no absolverá a las naciones. Eso lo hemos tenido claro a lo largo de Ezequiel y aquí queda en Jeremías también confirmado, pero Sidón es una de las naciones que beberán la copa de la ira para las naciones. Muy bien. Ahí mismo en Jeremías aprovechamos, Jeremías 27, versículos 2 y 3 y del 6 al 8. ¿Qué más nos dice respecto de Sidón? Jeremías 27, 2 y 3. Esta es la señal de los yugos, que Jeremías tenía que hacer coyundas y yugos, ponerlos sobre su cuello, y entonces enviaría esto, sería por señal, a muchas naciones, entre ellas Sidón. Vamos a leerlo, Jeremías 27, 2 y 3. Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Esta profecía, si el capítulo 25 nos hablaba de una proyección profética futura, aquí nos está hablando del cumplimiento cercano, medianero, de esta profecía sobre Sidón. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6 al 8. Y ahora yo te he puesto todas estas tierras
ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿En quién será cumplido este juicio? ¿O a través de quién será cumplido este juicio sobre Sidón en estos tiempos que estamos leyendo? Por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dice, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. De acuerdo al versículo 8, quizás Sidón no le quiso servir, y de ahí la espada y la pestilencia que leemos en Ezequiel, que vino sobre ellos también. Pero como te dije, aquí está en el 27 profetizado el cumplimiento cercano de esta ruina, de este castigo sobre Sidón, que es Babilonia, Nabucodonosor. Pero Sidón no será destruido del todo, porque estamos viendo que llegará hasta el final de los tiempos para que se le dé de beber de la copa de la ira de las naciones. No es destruida del todo. En la Biblia, hasta donde aparece Sidón, tú la puedes encontrar mencionada en los evangelios, y la última mención que hay todavía en tiempos de Pablo, en Hechos, capítulo 27, versículo 3, solo anótalo, Hechos 27, 3, cuando Pablo ya está llevado en barco para ir hacia Roma, pues va tomando los barcos no iban directo, ¿verdad? Iban parando en los puertos para reabastecerse. Entonces, uno de los lugares donde se detienen es Sidón, y el capitán del barco, el que tenía a Pablo pues prisionero, dice que lo deja bajar para ir con los amigos, así lo dice ahí. Yo entiendo que eran hermanos en Cristo, no solo amigos de Pablo, sino dice, lo deja ir a donde los amigos para que atendieran a Pablo camino a Roma. Se pararon todavía en el puerto de Sidón. Entonces, esto que comprueba que si bien Nabucodonosor y Babilonia pues les trajeron espada, pestilencia, destrucción a Sidón, seguramente los redujeron, como el caso de Tiro, que igual ya vimos que su destrucción finalmente vino hasta tiempos del Imperio griego. En el caso de Sidón permanece, existe todavía. Pablo hizo ahí base, bueno, el barco que lo llevaba, ahí lo atendieron en Sidón, y había hermanos ahí en Sidón, había amigos de Pablo en Sidón, esto ahorita lo comentamos, y pues permanece o permanecerá esta ciudad para ser una de las naciones que serán juzgadas en el día de Jehová. Bien, entonces ya queda claro que tiene este castigo sobre Sidón, este juicio y castigo, cumplimientos cercanos y cumplimientos futuros. Otro juicio sobre Sidón, ya vimos, porque fueron espina y aguijón a la casa de Israel, pero también ya vimos que por estar en contrataciones con Tiro. Pero ahora vamos también a ver que otro juicio, otra causa de juicio sobre Sidón es por ser aliado de los filisteos. Es por ser aliado de los filisteos. Aquí el juicio sobre Tiro, leímos que el juicio sobre Tiro en Isaías 23 también vino sobre Sidón. Ahora vamos a ver que un juicio sobre los filisteos también va a venir sobre Sidón. Entonces, pues, ¿qué aprendemos de esto en Sidón? Que muchas veces por andarte aliando con quien no debes, vienen juicios sobre ti. Porque Ezequiel nos habla de las causas propias de Sidón por las cuales está siendo juzgado. No es inocente. Pero también es juzgado junto con otros con los que se había aliado. Es decir, ya vimos Tiro y ahora vamos a ver los filisteos. Entonces esas alianzas están trayendo también juicio sobre Sidón. Entonces a veces dices, ay Señor, ¿por qué el juicio? Y dice Dios, pues mira con quién andas, o mira con quién te emparentas, o mira las decisiones que tomas, personales, familiares, de negocios, de relaciones, etcétera, con quién estás en alianza. Y dice Dios, pues entonces eres parte, como estás en alianza, cuando yo juzgue a tal, pues tú eres también parte de los que están dentro de ese juicio. Esto miramos también aquí en Sidón. Entonces otro juicio sobre Sidón por ser aliados de los filisteos. Jeremías 47:4. Jeremías 47:4. Dice,
a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor, incluyendo pues, a los vecinos más al norte, Tiro y Sidón, y ya hemos visto acá en Ezequiel cómo vendría esa destrucción, aunque aquí el capítulo 47 habla que primero Faraón destruyó Gaza, que era más al sur, todo hacia el norte, la costa de Caftor, incluyendo hacia Tiro y Sidón, pues sabemos que finalmente será Babilonia. Pero, pues mira, dice muy claro, destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía. Por ser aliados de los filisteos, también vinieron juicios, o es parte del juicio de la evidencia presentada contra Sidón, por la cual será juzgada y castigada. Muy bien. Ahora entonces, vamos a leer, vamos a tantito a Joel. Avánzale ahí un poquito en los profetas y vamos a Joel capítulo 3, versículos 2 al 6. Esto está ligado, evidentemente Joel, ese es su contexto, al juicio en el día de Jehová y también a su alianza con los filisteos. Esto que vamos a leer en Joel 3 del 2 al 6. Aquí describe qué es ese rodear, ese menospreciar y despojar a la casa de Israel. Entonces, como que Joel nos resume todo lo que vimos. Juicios para Sidón ligados al día de Jehová, al juicio sobre todas las naciones, cuando Dios va a juntar a todas las naciones y va a juzgar en el valle de la decisión, y habla también de la alianza con los filisteos, pero también las propias causas que estamos viendo en Ezequiel 28 del propio Sidón, el rodear, el menospreciar y el despojar a la casa de Israel a través de esos aguijones y espinas que ya hemos visto. Pero vamos a leerlo, Joel 3 del 2 al 6. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. Y esto está empatado con Ezequiel 28. A quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo contra vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? Lo que habíamos visto en Jeremías 47. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Entonces, sin duda, Joel está ligado al juicio en el día de Jehová, ahí lo dice, que los va a reunir a todas las naciones en el valle de Josafat, y liga una vez más a Tiro y a Sidón con los filisteos, ya vimos este asunto, pero aquí, insisto, describe pues que eran de los que rodeaban, menospreciaban y despojaban a la casa de Israel. Dice aquí Dios, este juicio sobre todos estos es a causa de mi pueblo, de mi heredad Israel. Ellas lo esparcieron, es parte de ese menosprecio y despojo. Ellas repartieron mi tierra, ellas echaron suerte sobre ella, ellos dieron sus niños y vendieron sus niñas. Sidón hizo esto. Y añade una cosa, odiaban a Dios y tenían rencor y querían vengarse. Querían venganza contra Jehová, no solamente contra su pueblo, sino contra Jehová, porque ahí dice, ¿queréis vengaros de mí? Entonces tenían un odio, un menosprecio sobre no solo Israel, sino contra el Dios de Israel. Pero pues imagínate, querían vengarse contra Jehová, se llevaron el oro, se llevaron la plata, metieron en sus templos las cosas preciosas de Dios y alejaron a Judá de su tierra. Pero todo esto entonces traerá que ellos sean juzgados en el día de Jehová. Muchos pueblos en el valle de la decisión, dice adelantito, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Ahí se va a sentar el Señor para juzgar a todas las naciones de alrededor, dice el versículo 12, a todas las naciones de alrededor, incluyendo aquí mencionada directamente Sidón. Muy bien, entonces pues Joel nos resume toda esta profecía que hemos visto en Isaías, en Jeremías y en el propio Ezequiel con respecto a por qué está siendo juzgada Sidón. Ahí están todas las causas, estamos tomando prácticamente todo lo que está en las escrituras con respecto a Sidón o a los sidonios. Muy bien, ahora falta todavía, falta mencionar una profecía más, una palabra profética más. Zacarías,
Zacarías capítulo 9, versículos 1 y 2. Y dice una razón que es causa de juicio sobre Sidón, pero es causa de juicio sobre todos los hombres, sobre toda la humanidad. Y dice, ahorita lo leemos, Zacarías 9, 1 y 2, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres. Entonces llega otra vez al punto Zacarías de lo que está tratando Ezequiel. No glorifican a Dios, Dios se va a glorificar en medio de ustedes con juicios y todos sabrán que Él es Jehová. Aquí lo dice de esta forma, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres. Zacarías 9, 1 y 2. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Hadrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Hamat será comprendida en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Aunque sean muy sabias. Entonces, fíjate cómo dice que eran ciudades de Tiro, sí vimos que decía que había sabiduría en ellos, sus sabios eran sus pilotos, tenían hermosa sabiduría, pero ahora dice que los de Sidón también eran similares en ello, eran gente muy sabia, habían acumulado conocimiento a través de los siglos, pero no eran sabios con el temor de Dios, porque no miraban a Jehová. Y repito esto, dice, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de su pueblo, dice ahí, por supuesto, empezando por su pueblo. Sidón, aunque era muy sabia, será castigada junto con todas las naciones alrededor, porque no miraron a Jehová. Entonces dice Dios, ahora a través de juicios, me van a mirar, me van a conocer, van a saber que yo soy Dios. Y así será manifestado en Jesucristo. Él va a volver sobre las nubes, con poder y con gloria, y todo ojo le verá, pero Él no va a venir en relación al pecado. Él va a venir a juzgar y a regir sobre todas las naciones de la tierra. Y todos van a mirar, y los ojos de los hombres van a ser puestos en Dios. Y Dios se va a glorificar en ello, y Dios se va a santificar en ello, sobre naciones como Sidón, que como vimos desde el principio, no quisieron voluntariamente glorificar a Dios. Ahora, viendo todo lo que hay en las profecías, es de juzgar, es decir, nosotros, a Sidón, porque el que juzga es Dios, pero es de juzgar nosotros a Sidón, quizá como Dios le ha preguntado varias veces a Ezequiel, ¿verdad? ¿Juzgarás tú, Ezequiel? ¿No? Señor, juzga tú. Entonces, ¿es de juzgar a Sidón? ¿Es de levantar el dedo y señalarlos? No. Y esto nos lo dejó muy claro el Señor Jesucristo. Está dado ejemplo, testimonio. Dios es el que está juzgando. Bueno, los juicios de Dios son eternos, son verdad, son todos justos. No debemos ignorarlos, debemos tomar los juicios de Dios y eso nos lleve al temor de Dios y a la sabiduría. Entonces, no es de juzgar a Sidón, sino de aprender de lo que está profetizado de Sidón. El Señor Jesucristo pone a Sidón, por ejemplo, contra su pueblo, contra esa generación, una generación mala, una generación perversa, una generación incrédula, una generación que no se arrepiente. Y el Señor Jesús entonces les dice precisamente, ¿quieres juzgar? ¿Miras el castigo de Sidón? Tú acabas de leer cuál va a ser todo el castigo de Sidón y las causas y lo que va a suceder aún en lo postrero. ¿Miras el castigo de Sidón? El Señor Jesús dice, ¿será más tolerable en el día del juicio lo que le pase a Sidón, lo que le pase, ahorita vemos, otras ciudades ahí mencionadas, pero aquí Sidón en particular, será más tolerable en el día del juicio que sobre el pueblo incrédulo y no arrepentido? Esto lo puedes leer, pues anotar ambas citas en Mateo 11, del 20 al 22, o también en Lucas 10, 13 y 14, son similares. Llegué primero a Mateo, vamos a tomar la de Mateo. Mateo 11, del 20 al 22, también anota Lucas 10, 13 y 14. Lo leo, Mateo 11, 20 al 22. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, que ya leímos de eso, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Tremendo leer esto. Pero entonces es para que miremos el ejemplo de Sidón y volvamos al temor de Dios
y no hagamos lo de Sidón, y no participemos de sus aguijones y de sus espinas, y desechemos todo esto y volvamos a Dios y no sigamos el camino de Sidón y no estemos en alianzas y en contrataciones como Sidón con los hombres y con el mundo y no estemos en los deseos de la carne y de los ojos, ni en la idolatría, por supuesto, ni en las costumbres de este mundo, sino volvámonos a Dios, porque dice Dios, si tú has conocido, porque aquí fueron ciudades donde Él se manifestó y Él manifestó el poder de Dios haciendo milagros en medio de ellos, y Corazín y Betsaida y Capernaum no creyeron. Fueron incrédulos y no se arrepintieron. Mirando el poder de Dios, no se arrepintieron. Entonces dice el Señor, mirad el castigo de Sidón será más tolerable en el día del juicio que sobre el pueblo incrédulo y no arrepentido, que habiendo conocido a Dios, no creyó y no se arrepintió. Esto a mí me pone la piel chinita, me hace temer. Esto está escrito. Por eso te decía yo, es de juzgar a Sidón, es de aprender lo que está escrito en la palabra para no seguir el mismo camino que ellos. Ahora vimos que esta profecía pues nos deja muy claro que Dios es glorificado en medio de sus juicios. En este caso particular, Dios es glorificado en Sidón a través de los juicios que hará en medio de ella, sin duda alguna. Pero hay otra forma de glorificar a Dios, y esta es la invitación que yo quiero hacer en esta hora, y es precisamente como acabamos de leer, creyendo en Él, arrepintiéndonos delante de Él, volviéndonos a Dios, y aún, y aquí tomo también de ejemplo a Sidón, aún a los de Sidón, Dios los quiere salvar. Y aún a los de Sidón hay oportunidad si se vuelven a Dios. Entonces, si bien Dios es glorificado a través de sus juicios, Dios también es glorificado a través de gentiles. Te hablo a ti, a mí, que no somos israelitas, somos gentiles, que creyeron y que tuvieron fe en Dios y en Cristo. También Dios se glorifica en ello. Yo creo que mejor es creer y tener fe en Dios y tener fe en Jesucristo y venir a Él y entonces glorificar a Dios y Dios sea glorificado en nuestras vidas, a que entonces Dios diga, no dejaste de ser de Sidón y entonces me voy a glorificar, pero por medio de juicios. Dos ejemplos, uno en el Antiguo Testamento, uno en el Nuevo Testamento. El ejemplo en el Antiguo Testamento, así como hemos visto que Dios se glorificó, por ejemplo, en Rahab, que era de Jericó, en Ruth, que era de Moab, en Ebed-Melech, que era etíope. Bueno, vamos a ver ahora dos veces, uno en el Antiguo y uno en el Nuevo, que Dios se glorificó en alguien de Sidón. Primer libro de los Reyes 17, 9 al 15. Primer libro de los Reyes 17, 9 al 15 dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios hablándole a una mujer de Sarepta de Sidón, dándole una orden a esa mujer, como se la estaba dando a Elías de que fuera para allá. Recuerda que estaban en medio de una sequía total. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, en medio de una sequía, Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Qué tremendo que te pidan esto sabiendo que era el último bocado. Oye, me está pidiendo que se lo dé a él y me está diciendo que crea que va a alcanzar para hacer más para mí y para mi hijo. Sin embargo, esta mujer tuvo fe y obedeció a Dios y también lo que a través del siervo de Dios le estaba siendo pedido. 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Todo el tiempo que durara la sequía. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Fíjate que hizo ella: obedecer. Tuvo fe, creyó, obedeció.
Y comió él y ella y su casa muchos días. También Dios es glorificado cuando alguien cree y tiene fe. Aquí miramos un ejemplo en esta mujer viuda de Sarepta de Sidón, obediencia y fe que desataron milagros en casa de la viuda de Sarepta de Sidón, y Dios fue glorificado en ello. Pero ¿qué crees? Que ahí no termina, porque también leemos el versículo 20 al 24. El poder de Dios se desató, los milagros de Dios se desataron por la obediencia y por la fe de una mujer de Sidón. 20 al 24. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Leo aquí, pero ya se entiende el contexto. Se murió el hijo de la viuda. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco. ¿Qué habíamos dicho? ¿Para qué Dios se glorificaba en juicios? Para darse a conocer. Pero también Dios se glorifica en la fe y en la obediencia de alguien, en este caso tanto de Elías como siervo de Dios, como de esta mujer en obediencia y fe, y diciéndole a Elías: Jehová tu Dios, vive Jehová tu Dios, le había dicho. Ahora dice: yo conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Creyó a Dios y creyó a la palabra de Dios, que le había hablado a su corazón Dios, dándole órdenes de recibir, de hospedar a Elías, y en obediencia a lo que también el varón de Dios, el siervo de Jehová, le había mandado hacer. Entonces dice: ahora conozco. Entonces también Dios es glorificado, y así es como Dios prefiere glorificarse sobre los hombres y sobre su pueblo. Así es como Dios quiere glorificarse. Pero como no hay obediencia, no hay fidelidad, no hay un pueblo humilde que se vuelve a Él, que se arrepiente, que cree en Él, que obedece a sus mandamientos, a sus palabras, Dios entonces lo hace a través de juicios. Vemos ahora el otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Mateo 15, versículos 21 al 28. Dice lo siguiente: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Estaba en esa región. Y aquí una mujer cananea. ¿Qué habíamos dicho que eran los de Sidón? Pues cananeos. Y mira, aquí sigue dando testimonio que ahí seguía Sidón y que ahí seguían los cananeos. Aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Ahorita vamos a ver por qué. Él ya conocía el corazón. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Ay, Señor, qué lata da esta, córrela. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto lo dijo porque estaba probando a esta mujer. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y contesta ella. Y ella dijo: sí, Señor, es verdad lo que dices, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Señor, aunque sea como la mujer que fue sanada de ese flujo, que tocara el borde de tu manto, Señor, sería suficiente. 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta es la mujer cananea de grande fe. Era cananea, era de la región de Tiro y de Sidón, pero la grande fe de esta mujer en Jesús sanó a su hija del tormento de un demonio. Ellas también, ahí en Marcos 7, 24 al 30, puedes leer esto mismo, es igual, es la Sirofenicia. Sirofenicia nos confirma que era precisamente de la costa, porque los fenicios eran, así lo vimos cuando estudiamos de Tiro, eran los que estaban ahí en la costa. Tiro, Sidón eran fenicios. ¿Y por qué Sirofenicia? Porque estaban en ese momento bajo la provincia de Siria.
toda esta zona de los fenicios, Tiro, Sidón, estaba bajo el gobierno, digamos, de la región de Siria en ese tiempo. Por eso se le llama Sirofenicia. Pero es igual, es esta mujer cananea. Grande fue su fe. Y entonces el pensar aquí, mira, sucedió como con la mujer, la viuda de Sarepta de Sidón, obediencia y fe en este caso, una fe grande que agradó al Señor, que desató milagros, liberación, sanidad, la misericordia de Dios sobre esta mujer, sobre su hija, sobre su casa, los milagros de Dios y el poder de Dios sobre la viuda. No escaseó el aceite, no escaseó la harina y su hijo volvió a vivir habiendo muerto. Mira la forma en que Dios quiere glorificarse. Ojalá Dios se glorifique por la fe y por la obediencia de su pueblo. Él será glorificado y se va a glorificar en sus juicios porque está escrito. Pero por lo menos que nosotros, su pueblo, la casa de Dios, dejemos que Dios se glorifique en medio de la fe y de la obediencia, grande fe y obediencia de su pueblo, como fueron el ejemplo de estas dos mujeres. Bien, pues ahí está, entonces estamos analizando todo esto de Sidón. Regresamos finalmente entonces a Ezequiel 28. Estamos ahí pausados en el 24. Vamos a seguir y a concluir, versículos 25, 26. Se confirma entonces, con todo esto que hemos visto, pero ahora lo vamos a ver en el versículo 25, incluso lo leo primero, dice: así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos, ¿sí? A los ojos de las naciones. ¿Ok? Entonces dice, entonces, o sea, todo esto ¿cuándo va a suceder? Dice, cuando recoja la casa de Israel de los pueblos. Ya lo vimos en Jeremías, ya lo vimos en Joel. Se confirma aquí que Sidón permanecerá hasta los últimos tiempos, pues Dios se santificará en medio de ellos a los ojos de las naciones, pero cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los que está esparcida. Y la caída de naciones como Sidón, pues va de la mano, no solo aquí, sino en todas las profecías. Isaías es el que quizá abunde más en esto. La caída de naciones como Sidón, los juicios sobre estas naciones, pues van de la mano de la restauración de Israel. Y Dios poniendo las cosas en el justo y perfecto orden, porque incluso si tú lees el 25 dice, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos, en esos pueblos, como es Sidón, ante los ojos de las naciones. Dice, y habitarán en su tierra. Entonces está hablando que la casa de Israel va a habitar en su tierra, pero en toda la tierra que Dios les dio. Habíamos dicho que Sidón también era parte de esa tierra. Entonces dice, habitarán en su tierra. Pues aquí se entiende, en su tierra de la casa de Israel, en su tierra de la casa de Jacob, pero también en su tierra de ellos, o de ella, de Sidón. Habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. No se las di a ellos, no era para los de Canaán, era para mi siervo Jacob y para la casa de Israel, para su descendencia. La caída de naciones como Sidón, ahí estamos, 25 y 26, va de la mano de la restauración de Israel, trayendo Dios no solo el regreso de su pueblo al lugar de habitación que Dios les dio, como estamos viendo aquí, sino también, dice el 26, a poder habitar seguros, pero ellos no ociosos como las costumbres de Sidón, sino seguros en Jehová, y prosperar, pero prosperar en Jehová, plantados en la casa de Jehová como árboles de justicia, plantío de Jehová para Dios, para darle gloria a Él. Prosperar, dice ahí, plantar viñas, edificar casas y vivir confiadamente. Pero esto es en Él, en Dios, en Jesucristo. Por causa del cumplimiento de los juicios que Dios hará sobre todas las naciones alrededor, como es el caso de Sidón, en aquel día, dice aquí, cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, por causa del cumplimiento de los juicios que Dios hará sobre todas las naciones alrededor, en aquel día, porque está hablando, cuando recoja a Israel de todos los pueblos, en aquel día en que se cumplirá que todos sabrán, Sidón, Tiro, y las naciones de la tierra, y por supuesto, la casa de Israel,
En aquel día todos sabrán que solo Jehová es Dios. Vamos a esta idea final, vamos a complementarla, leerla, de cómo pues el juicio de las naciones es la restauración de Israel a la presencia y a la gloria de Dios y a habitar con Él, a regresar a su pueblo, al gozo perpetuo sobre sus cabezas, a la habitación segura que es Él, a la bendición, a la bienaventuranza y a vivir confiadamente, que solo puede ser en la presencia del Señor. Y terminamos complementando con estas dos citas. Joel 3, vamos otra vez a Joel 3, pero ahora leemos 17 al 20. Joel 3, 17 al 20, ya habíamos visto ahí mismo del 3 cómo venían los juicios sobre todas estas naciones, el valle de la decisión, el valle de Josafat, en donde los reunirá. Ya habíamos leído esto, y incluida ahí Sidón directamente, pero dice Joel 3, 17 al 20, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Se confirma, ¿ves? Que habito en Sión, es el lugar de habitación, el lugar de su presencia, mi santo monte, una obra santa para habitar con el Dios santo. Y Jerusalén será santa, Dios haciendo toda esta obra para santificar a su pueblo y que pueda habitar con él, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, ahí está esa vivir confiado, esa prosperidad, ese habitar seguros. Los montes destilarán mosto, los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Pero está ligado esto, insisto, a el juicio de las naciones. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado, como es el caso de Sidón mencionado antes, por la injuria hecha a los hijos de Judá, los que los rodeaban y los desdeñaban, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Otra cita que nos da este sentir es Isaías, en el capítulo 66, también en Isaías 11 puedes leer ese mismo sentir de esa paz duradera desde el 9, ¿verdad? Que dice que su paz no tendrá límite, en el 11 donde habla también que no habrá mal sobre su santo monte, y así también lo dice, y es el que vamos a leer, Isaías 66, leemos del 12 al 16 y el 18, Isaías 66 del 12 al 16. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Es decir, la mano de Dios a favor de sus siervos, pero también la mano de Dios en contra de sus enemigos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y dice el 18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Dios es glorificado en sus juicios. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15:4. Gloria a Dios. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, con tu presencia, tu poder, tus milagros en un pueblo que sea obediente y lleno de fe, que crea tu palabra y que guarde tu palabra y que ame tu palabra, tu nombre y tu presencia, Señor. Pero tú serás glorificado también en medio de tus juicios. También cuando juzgues a todas las naciones, tu nombre será glorificado, tu nombre será santificado, Señor, para siempre, y todos te temerán y te glorificarán, Dios Santo, y vendrán y te adorarán, Señor, cuando tú manifiestes tus juicios. En el nombre de Jesús.
Amén. Gloria a ti, Señor. Bien, concluimos esta clase. Ya, no creas que voy a seguir con lo de Egipto. Queda de tarea precisamente otra vez, ya lo he dejado tarea varias veces, no importa, síguelo leyendo. Tú dirás, ay, de Sidón a lo mejor solo lo menciona, mira todo lo que Dios, lo que el Espíritu Santo nos dio para aprender en esta profecía de Sidón. Entonces, sigue escudriñando y ten curiosidad, digo yo siempre, de escudriñar más allá y de buscar otras profecías que hablen de Egipto, y vas a empezar a recibir entendimiento antes de que lo comentemos en la clase, y será confirmada la palabra de Dios en tu vida. Gloria a Dios. Muy bien, pero aliméntate. Queda tarea Ezequiel 29. Claro que es hasta el 32 todo lo de Egipto, pero a partir del 29. Yo creo que vamos a estudiar el 29, tiene 21 versículos, y creo que eso será lo que alcanzaremos a ver la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Gloria a Dios, nuestra vida está en sus manos. Y vamos a los textos de aprendizaje. Estamos en Santiago 4:7, que fue un cierre pues, perfecto, glorioso para nuestra clase de la semana pasada, muy poderoso, y también estamos firmes en ello, y también en la salutación que estamos repasando de Efesios 6:24, el último versículo de Efesios es el que estamos también aprendiendo. Bueno, pero vamos primero a Santiago 4:7, y son citas breves, más fáciles de aprender, pero aún así nos esforzamos en hacerlo y en guardar la palabra de Dios, y en la perlita que está ahí en Facebook con respecto a los textos del Salmo 119, está muy hermoso el saber que el aprender su palabra nos hace ser mejores alabadores, muy claramente. Pero bueno, ya el domingo lo explicaremos, gloria a Dios. Pero ahí está en Facebook mencionado. Bien, todos juntos por favor, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Muy bien, gloria a Dios. Vamos ahora a repetir la que ya aprendimos de Efesios 6:24. Todos juntos, Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Efesios 6:24. La nueva cita de aprendizaje que mencionamos, y el domingo la volvemos a mencionar en la congregación para la siguiente semana, es Primera de Pedro, capítulo 5, ya estoy ahí, Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9, parte A, es decir, lo que dice, al cual resistid firmes en la fe. Muy bien, entonces nos sigue preparando el Señor en estos versículos para que aprendamos que hay una lucha espiritual, pero que si nos sometemos a Dios, si estamos vestidos con la armadura de Dios, si estamos firmes en la fe, si permanecemos firmes en la palabra de Dios, en lo que está escrito, si estamos en el poder del Espíritu Santo, si guardamos la palabra de Dios, aunque el diablo viene con sus acechanzas y buscando destruir y matar y devorar, nosotros tenemos victoria en el nombre de Jesús. Bien, aprendemos entonces Primera de Pedro 5, 8 y 9a. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5, 8 y 9a. Hasta ahí aprendemos, al cual resistid firmes en la fe. Gloria a Dios. Queda de tarea esa, Primera de Pedro 5, 8 y 9a, y repasar Santiago 4:7. Gracias, Espíritu Santo, por afirmarnos en tu palabra, en la fe y en la victoria en Jesucristo. Y pues con esto concluimos. Glorifica al Señor en tu vida, glorifícale y no dejes de glorificarle nunca. Haz como leímos de David en el Salmo 86, hazlo voluntariamente y de todo tu corazón y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén.